Buenos días, un saludo de mi parte, Hugo Alberto Ordera, conductor, creador y conductor de este programa, El Compromiso de los Laicos. Sigo con problemas respiratorios, así que van a tener que tener paciencia si sale un poco entrecortado, no naturalmente. Bueno, vamos a continuar analizando las dos obras de, de Cardenal Robert Sara. Hoy voy a tocar fundamentalmente el tema del sacerdocio. En su libro Para la Eternidad, reflexiones sobre el rol del sacerdocio en la actualidad, el cardenal Sara directamente aborda lo que es el, des, el desdibujarse de la figura sacerdotal por la pérdida de su misión. Dice el cardenal, hemos de mirar cara a cara a la realidad. El sacerdocio parece tambalear. Algunos sacerdotes son como los marineros de una nave violentamente sacudida por el huracán. Dan bandazos, pierden el equilibrio. ¿Quién no se hace preguntas cuando lee ciertos testimonios de abuso infantil por parte de sacerdotes? ¿En quién no surge duda?, se pregunta el cardenal. El sacerdocio, su estatus, su misión, agrega, su autoridad, se han puesto al servicio de lo peor, de lo peor. Se ha instrumentalizado para ocultar, tapar e incluso justificar la profanación de la inocencia de los niños. Y agrega algo más grave todavía, si esto de por sí no es grave. En ocasiones se ha usado la autoridad episcopal para pervertir a cuando no para tratar de justificar la generosidad de aquellos que deseaban consagrarse a Dios. En el corazón de sacerdotes, obispos y cardenales se ha filtrado la búsqueda de una gloria mundana. Por eso se cede a las premisas del nuevo orden mundial, está clarito. De poder, de honores, de placeres terrenales. ¿Quién es capaz de asumir hoy en día esta realidad sin estremecerse, sin llorar, sin hacerse preguntas? Dice el cardenal. No podemos aparentar que todo esto carece de importancia, que todo esto no es más que un percance. Al mal hay que mirarlo cara a cara. Al mal hay que mirarlo cara a cara, reitera. ¿Por qué tanta corrupción, tanto extravío, tanta perversión? Luego, el cardenal Sada, a través del análisis, recordándonos diversos textos de santos padres, de papas y algún otro autor teólogo, el cardenal responde concretamente a esta crisis sin precedentes del ámbito eclesial. Como vemos, no tiene pelos en la lengua el cardenal y lo dice con toda claridad. Esto está dicho en el libro Para la Eternidad, reflexiones sobre el rol del sacerdocio en la actualidad. Y en el libro Se hace tarde y anochece, cardenal, como vimos en el programa próximo pasado, señala otro elemento que nos permite comprender
la gravedad de la crisis que está viviendo el interior de la Iglesia Católica. Dice el cardenal Sara, en la raíz de la quiebra de Occidente hay una crisis cultural e identitaria, pérdida de identidad. Occidente ya no sabe quién es, porque ya no sabe ni quiere saber qué lo ha configurado, qué lo ha constituido tal, y cómo ha sido y tal, y cómo es. Hoy muchos países ignoran su historia. Esta autoasfixia conduce de forma natural a una decadencia que abre el camino a nuevas civilizaciones bárbaras. Vuelve la barbarie. Se abandona el cristianismo y vuelve la barbarie. Esta afirmación del cardenal Sara resume el propósito de este libro de entrevistas que realiza con Nicolás Diat. La profunda crisis espiritual, moral y política del mundo contemporáneo, que comprende una crisis de la fe y de la Iglesia, declive de Occidente, traición de sus élites, relativismo moral, globalización sin límites, capitalismo desenfrenado, nuevas ideologías, agotamiento político, entre otros graves elementos que señalan y apuntalan la crisis, o sea, un sometimiento al nuevo orden mundial. Tras tomar conciencia de la gravedad de la crisis, el cardenal Sara va a proponer los medios para evitar el infierno de un mundo sin Dios, sin hombre y sin esperanza. Bueno, esta actitud del cardenal Sara, como vimos, refleja una realidad. Estamos en crisis. Le pregunta el periodista y publicista Nicolás Diat, ¿cree usted que nuestra época está viviendo una crisis de fe? Y contesta el cardenal Sara, y escuchemos bien, porque medita mediante una analogía que es muy significativa. Permítame que le responda con una analogía, dice el cardenal. Creo que la actitud del mundo moderno es el reflejo de la cobardía de San Pedro durante la pasión, tal y como aparece descrita en el Evangelio. Acaban de arrestar al Divino Maestro. Pedro, que lo ha seguido de lejos, entra en el palacio del sumo sacerdote, sufriendo sin duda una honda conmoción. Cuando Pedro se encontraba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, leemos en el Evangelio, y al ver a Pedro que se estaba calentando, le miró y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús ese nazareno? Pero él lo negó. No, ni lo conozco, no sé de qué me hablas. Y salió afuera al vestíbulo de la casa y cantó un gallo, como le había predicho que iba a ser Jesús, su negación, ¿no es cierto? Al verle la criada empezó a decirnos otra vez que estaba a los que estaban alrededor, este es de los suyos, pero Pedro lo volvió a negar. Un poco después los que estaban allí sentados le decían a Pedro, desde luego eres de ellos, porque también tú eres Galileo. Pero él comenzó a lanzar imprecaciones y jurar, no conozco a ese hombre del que habláis. Esto lo leemos en Marcos, por ejemplo, capítulo 14, versículos 66 a 71. El mundo moderno, ahora completa la analogía el cardenal Sara, el mundo moderno, igual que Pedro, ha renegado de Cristo. El hombre contemporáneo ha tenido miedo de Dios, miedo de hacerse discípulo suyo. Ha dicho, no quiero conocer a Dios. Ha temido la mirada de los demás. Le han preguntado si conocía a Cristo y ha contestado, no conozco a ese hombre. Ha sentido vergüenza de sí mismo y ha jurado, Dios
no sé quién es. Hemos querido brillar ante los ojos del mundo y por 3 veces hemos renegado de nuestro Dios. Hemos afirmado: no estoy seguro de él, ni de los evangelios, ni de los dogmas, ni de la moral cristiana. Nos hemos avergonzado de los santos y de los mártires. Dios, su iglesia y su liturgia nos han causado rubor, vergüenza. Nos hemos echado a temblar ante el mundo y sus servidores. Pedro acababa de traicionar a Jesús cuando él lo miró. Cuánto amor, cuánta misericordia hubo en esa mirada del Divino Maestro a Pedro. Y al mismo tiempo, cuántos reproches y cuánta justicia. Por eso Pedro lloró amargamente, supo pedir perdón. Y se pregunta el cardenal Sara: ¿nos atrevemos a cruzar nuestra mirada con la de Cristo? Creo que el mundo moderno la rehúye. Tiene miedo. No quiere ver su imagen reflejada en esos ojos tan tiernos de Jesús. Se repliega, pero si se niega a dejarse mirar, acabará desesperado, como Judas. Esa es la esencia de la crisis contemporánea de la fe. No queremos mirar a aquel a quien hemos crucificado y corremos hacia el suicidio. Por eso, dice el cardenal, su libro es una llamada al mundo moderno a atreverse a cruzar su mirada con la de Dios y ser capaces por fin de llorar. Luego el cardenal analiza qué es la fe, qué es la fe. Le pregunta el periodista, el publicista, al cardenal Sara, en su diálogo con los sacerdotes, el 10 de junio del año 2010, Benedicto XVI afirmaba: no existe una mayoría contra la mayoría de los santos. La verdadera mayoría son los santos en la Iglesia y debemos orientarnos hacia los santos. Fin de la cita de Benedicto. ¿En qué sentido adquiere hoy día una resonancia particular esta prioridad concedida por Benedicto a la santidad? Contesta el cardenal. Escuchemos bien. A algunos les gustaría que la Iglesia se transformara según el modelo de las democracias modernas, confiando el gobierno a la mayoría. Pero eso equivaldría a hacer de la Iglesia una sociedad humana y no la familia fundada por Dios. Bueno, más adelante señala una afirmación de Diet. Según Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, la crisis de la Iglesia es en esencia una crisis de fe. Y contesta el cardenal Sara: en un discurso dirigido a la curia el 22 de diciembre del año 2011, Benedicto XVI planteaba que el núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella, todas las demás reformas serán ineficaces. Y la crisis de fe a la que se refiere Benedicto XVI no se debe entender en primer lugar como un problema intelectual o teológico en el sentido académico de la palabra. Se trata de una fe viva, una fe que impregna y transforma la vida. Si la fe no adquiere nueva vitalidad, agrega Benedicto, con una convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas serán ineficaces. Y ahí vamos comprendiendo cómo las reformas que va introduciendo el fariseísmo incrustado en la cúpula eclesial van provocando una
pérdida del sentido de Dios y pérdida del sentido de la adoración y del absoluto divino. Más adelante agrega: ¿tiene usted, ante la pregunta, ¿tiene usted la sensación de que hoy en día el acto de fe está puesto únicamente al servicio del desarrollo humano? Y afirma rotundamente Cardenal Sara: sí, y claro, se ha derivado a la omisión de la Iglesia. Si el Papa Francisco dice que no hay que hacer una apología de la fe, que no hay que vulnerar las conciencias individuales imponiéndole la verdad católica, se comprende entonces, y eso se lo dijo a los sacerdotes en Roma, se comprende entonces el drama. Sí, con demasiada frecuencia trabajamos exclusivamente al servicio del bienestar humano, cambio climático, etcétera, integración, ecumenismo, una especie de sincretismo de todas las religiones, etcétera, etcétera. No obstante, el desarrollo económico, la salud, la calidad de vida son cosas importantes, claro está, e indispensables. Y después continúa adelante, pero no es esa la misión de la Iglesia. ¿Cómo alimentamos nuestro amor al Hijo de Dios? ¿Cuáles son las señales de nuestro amor?, se pregunta el cardenal Sara. Los pobres a quienes servimos tienen que saber en nombre de quién los amamos. Los pobres tienen que conocer el origen de nuestra generosidad. Amamos a ellos porque amamos a Cristo, y no un sincretismo de religiones, que todas las religiones tienen un común denominador. No es así. Ahí está clara la crítica. En suma, para el cardenal, hemos perdido el sentido de la trascendencia de Dios. En la fe católica, señala rotundamente, la trascendencia queda expresada y simbolizada en el altar. ¿Qué significa el altar?, se pregunta el cardenal. Romano Guerrini lo explica maravillosamente en su libro Preparemos la Eucaristía. Podemos expresar su significado con dos imágenes: es el umbral y la mesa. El umbral es la puerta y significa dos cosas: frontera y paso. Dice, donde termina una cosa y donde comienza algo nuevo. Hasta llegar al primer espacio, entonces comienza el segundo. La frontera que marca el final del espacio antiguo es la misma la que permite el paso hacia lo nuevo. Critica luego la tentación de pasarse al mundo, ceder al nuevo orden mundial. Y por último, señala, culminando este primer capítulo de la crisis de la Iglesia, que vivimos una época de confusión voluntaria entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Los sacerdotes se ocupan de Cristo y de la evangelización del mundo, o más bien del bienestar terrenal de los hombres? Y ahí está la cuestión. Por eso concurrimos a reuniones con cultores del nuevo orden mundial para planificar, adorar la Pachamama, adorar la tierra, conservar el hábitat terrenal. Y eso es una realidad. Bueno, dice el cardenal Sara que hay una necesidad y una urgencia de conversión. Hay una necesidad y una urgencia de cambiar de dirección. El capítulo 2 va a analizar la crisis del sacerdocio. Volvemos enseguida con la segunda parte de nuestra exposición. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo,
entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos analizando el libro del cardenal Sara, Se hace tarde y anochece. El capítulo segundo de la primera parte habla directamente, luego de haber analizado la quiebra espiritual y religiosa, habla de la crisis del sacerdocio. Y reitera muchas de las cosas que va a profundizar después en el otro libro, buscando sobre la crisis del sacerdocio. Merece leerse con detalle, pero yo solamente voy a señalar las líneas rectoras del mismo. Ante la pregunta de Nicolás Díaz, ¿cree usted que estamos viviendo una crisis del sacerdocio? Contesta rotundamente el cardenal Sara. ¿Quién puede ponerlo en duda? Ya he mencionado esa crisis tan dolorosa de la pedofilia, un síntoma grave e intolerable de una crisis mucho más profunda y radical. Hoy la Iglesia corre un serio peligro, porque lo que se está desmoronando es el significado más hondo del sacerdocio. Luego cita una afirmación del Papa Francisco que se manifestó, señala Sara, con firmeza y severidad al decir: también hoy hay muchos ungidos del Señor, sacerdotes, hombres consagrados, que abusan de los débiles valiéndose de su poder moral y de la persuasión. Cometen abominaciones y siguen ejerciendo su ministerio como si nada hubiese pasado. No temen a Dios ni a su juicio, solo temen ser descubiertos y desenmascarados. Ministros que desgarran el cuerpo de la Iglesia, causando escándalo y desacreditando la misión salvífica de la Iglesia y los sacrificios de muchos de sus hermanos. Rotunda afirmación del Papa Francisco. Pero en los hechos vemos que favorece otra corriente. Dice el cardenal: creo que el Papa no se refería solo a los criminales pedófilos. Sus palabras van dirigidas a todos aquellos que corrompen la unción sacerdotal para ponerla al servicio de un poder que no procede de Dios. Servirse de su autoridad para predicar una doctrina humana en lugar de la fe católica. Renunciar a la lucha por permanecer fiel a su compromiso con la castidad, o simplemente renunciar a dejar que Dios sea lo primero,
son otros tantos comportamientos que niegan la verdad más honda del sacerdocio y ponen en peligro la salvación de los fieles. Y ahí comprendemos, es muy hábil el cardenal Sara para, con prudencia, señalar que todos estos aspectos que acaba de marcar son los que está abandonando la cúpula vaticana. O sea que aquella afirmación rotunda del Papa Francisco, que es válida, seria, queda desvirtuada en los hechos. La luz del sacerdocio se ha apagado, dice el cardenal Sara. Y lo digo con más pena aún porque sé que son muchos los sacerdotes fieles que se dedican infatigablemente a su misión específica. Creo que los obispos tenemos una grave responsabilidad. Debemos hacer un examen de conciencia. ¿Hemos querido acompañar a los sacerdotes como buenos padres de familia? ¿Hacemos todo lo que está en nuestra mano para conocerlos, apoyarlos y ayudarlos? Muchas veces las diócesis, que deberían funcionar como grandes familias, se convierten en estructuras meramente administrativas. Bueno, más adelante, ante una pregunta, una afirmación de Pierre, de Dieppe, dice el cardenal, que le decía: José Ratzinger veía el sacerdocio como una afirmación de la verdad de la cruz. ¿Defiende esta idea? Contesta el cardenal Sara: Satanás alimenta un odio violento contra los sacerdotes. Quiere mancharlos, degradarlos, pervertirlos. ¿Por qué? Porque con su vida proclaman la verdad de la cruz. Los sacerdotes y los consagrados no pueden dejar al mundo indiferente. Proclaman incluso con su carne esa verdad de la cruz. Siempre serán motivo de escándalos para el mundo. Ocupan el lugar de Cristo, in persona Cristo, ¿no es cierto? Así lo afirmaba Joseph Ratzinger en un discurso pronunciado en Roma en el año 1977, y lo cita el cardenal Sara. El lugar auténtico del vicario de Cristo es la cruz. En el vicario de Cristo, ser vicario de Cristo significa mantenerse en la obediencia de la cruz y ser así representatio Christi en el tiempo del mundo. Luego analiza el celibato del sacerdocio, la cruz y la verdad, que van íntimamente unidos. Analiza luego la postura que asumió ante el sínodo del Amazonas. Afirma que el celibato es un tesoro peligroso, precioso, una joya espléndida que la Iglesia conserva hace siglos, y que admitir la rebaja de Dios a la categoría de un ídolo mundano sería renunciar al celibato. Y termina este capítulo afirmando: queridos hermanos sacerdotes, no somos huérfanos. Tenemos una madre que es María, que es la Iglesia. La Iglesia, queridos sacerdotes, nos ama como solo una madre sabe amar. Todos formamos una familia, el pueblo santo de Dios. Amemos apasionadamente a la Iglesia. En ella redescubriremos la gracia de vivir ardiente y generosamente en nuestro sacerdocio, la gracia de volver a entregarlo todo para seguir a Cristo y ofrecerlo en nuestras vidas para salvar las almas. Como vemos, la importancia que le da al sacerdocio no es otra que ha sido conservada siempre por la sagrada tradición. La importancia que señala el mismo Cristo. Aún al sacerdocio ordinario tenemos nosotros los fieles católicos, pero el hombre ungido, llamado por Dios, abocado al ejercicio sacerdotal,
representas nada más ni nada menos que la savia salvadora, que es instrumento válido para la salvación del género humano. Por eso ese odio de Satanás al sacerdocio. Por eso es involucrarlo en todas las corrupciones y perversiones. Por eso los que ceden, el jesuita James Martin, los que ceden el sínodo alemán, que va conduciendo rápidamente, va conduciendo a la, sin duda alguna, a un cisma marcado. Todo esto estamos involucrando una claudicación, que más que claudicación es una traición. Culminaremos en el tercer bloque el análisis de esta magnífica diagnóstico que realiza el cardenal Sara. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Vamos a culminar este tercer bloque reafirmando lo que afirmaba, paga la redundancia conceptual, el cardenal Sara al principio. El propósito de ese libro, entrevistas que hace con el publicista, periodista Nicolás Diat, es enfatizar la profunda crisis espiritual, moral y política del mundo contemporáneo, que comprende una crisis de la fe y de la propia Iglesia, un declive de Occidente, una traición de sus élites, un relativismo moral que rechaza la verdad objetiva, una globalización sin límites y radicalmente anticristiana, anticatólica, una claudicación de la cúpula vaticana a los postulados del nuevo orden mundial, que es radicalmente anticatólico, anticristiano, un capitalismo desenfrenado, un materialismo que arrolla
unas ideologías radicalmente enemigas del hombre, un agotamiento político, entre otros males. Tras señalar esta gravedad de la crisis, hemos visto cómo va elaborando, lo vamos sintetizando, el cardenal Sara la realidad de la misma, y sobre todo veremos cuando avancemos en el próximo programa la continuidad del análisis de su obra. Quiero recordar ahora, en lo que atañe las grajeas Castellani, nuestro querido padre Castellani. En un reportaje en la revista Siete Días del año 1980, decía Castellani: no veo al héroe que sea capaz de dar el golpe de timón. No veo a los grupos unidos capaces de secundar al héroe. No veo ni siquiera la masa consciente, por lo menos, del mal. Veo una comunidad satisfecha de su degeneración, cuyo ideal sería una esclavitud confortable. Vemos aquí entonces cómo Castellani señalaba claramente, pero también nos decía el padre Castellani en otra oportunidad, en el año 1945, en la revista Patria Argentina, número 266 de mayo, reproducción en mayo del año 2010. Mis amigos, mientras quede algo por salvar, con calma, con paz, con prudencia, con reflexión, con firmeza, con imploración de la luz divina, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. Y cuando no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que salvar el alma. Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que constantemente miente o tergiversa, en una iglesia claudicante, en una iglesia que traiciona su misión específica. Nada, amigos, puede pasarnos si Dios no lo quiere. Todo lo que nos pasa, Él lo quiere. Por muy malo que sea, nos parezca que en realidad es lo mejor para nosotros. Esto lo afirmaba Santo Tomás Moro, y era una realidad. Y por último quiero citar la carta a los Gálatas. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. En esa tónica estamos nosotros con nuestro programa El Compromiso de los Laicos. Estamos en esa tónica que es, en última instancia, el auténtico testimonio de la realeza de Cristo, de la realidad. Por eso esta denuncia que hacemos y adherimos a tantos que lo hacen, debe servirnos de guía, debe servirnos de elementos constructivos de nuestra labor cotidiana. ¿En procura de qué? En procura nada más ni nada menos de Informe Católica. En procura de esto. Según Wikipedia, la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más numerosa. Bueno, amigos, culminamos por hoy nuestro encuentro. Resumiendo, vemos que el cardenal Robert Sara ha procurado, con su labor
está procurando con su labor específica advertirnos de la gravedad de la crisis y advertirnos sobre todo la medida que debemos tomar frente a esta gravedad. No abandonar a la iglesia. Nos quieren echar de la iglesia, nos quieren, en última instancia, el fariseísmo imperante quiere silenciar nuestras voces de adhesión a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición. No debemos claudicar, no debemos desfallecer. Con nuestras débiles, pocas fuerzas debemos testimoniar y debemos eludir esta falsa papolatría que nos está llevando a una situación de confusión y de auténtica perdición. El fariseísmo, el gusano del fariseísmo, que también ha delineado nuestro querido padre Castellani, ha evidenciado, está firmemente arraigado hoy en día. No debe asustarnos esto, no debemos tener miedo. Estar con Cristo es estar con la verdad. Rechazar a Cristo es estar con la mentira. Y la verdad es diáfana en cuanto se caracteriza por la sumisión de la inteligencia, la dirección de la inteligencia hacia la verdad y que motiva nuestra voluntad a hacer lo que nos manda nuestra verdad. Y al mismo tiempo una firme esperanza. Nuestro mensaje no a nada puede ser desalentador. Debe ser alentador en cuanto al testimonio. Debe ser alentador afirmarse en una fe católica, afirmarse en la fe, afirmarse en la esperanza, afirmarse en la caridad. Convenzámonos, Cristo nos ama. El Creador nos creó porque nos ama y quiere para nosotros la felicidad, quiere para nosotros el bien. Quien atenta contra la verdad, quien dice que no hay que hacer proselitismo, quien dice que no hay que llevar la verdad del Evangelio, está traicionando, no claudicando, está traicionando directamente y cayendo en un escarotismo, en esa posición de Judas, el gran traidor, el escarotismo, que también ha sido denunciado por muchas voces católicas. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias y perdonen mi cansancio, pero estoy sumamente fatigado. Un saludo a todos benefactores del programa. Sigan difundiéndolo. Háganme llegar sus comentarios. Un gran abrazo con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, para seguir nuestro auténtico compromiso con la verdad católica. Hasta la semana que viene, Dios mediante.